Hola, ¿qué tal? Bienvenida Tania Diz, es un ¿Qué, gusto estar con vos. qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de que tengamos este espacio para hablar, gracias a EGS, la Asociación de Estudios de Género y Sexualidades, que quería mostrar el trabajo de Tania y sus compañeras en el archivo digital de escrituras y feminismos, huellas feministas. Te presento, Tania, para que te conozca toda la Dale. comunidad. Tania es investigadora de CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, con sede en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires, y además es docente de la Cátedra Literatura Argentina 2 de la carrera de Letras de la UBA. Sí. Bueno, Tania, para empezar, quería preguntarte un poco o dejarte el espacio para que nos cuentes los inicios del archivo, cuando esto era solo por ahí un proyecto, un sueño para ustedes, cómo se formó el grupo, ¿no? Mm, de trabajo, y luego, bueno, cómo fue por ahí el proceso de selección de las escritoras o por dónde material. comenzar, ¿no? De materiales. Sí. Sí, sí, sí. Mira, bueno, muchas gracias, la verdad, tanto a vos como a la asociación por aceptar esto que para nosotras es muy importante porque estamos muy contentas con esto que logramos hacer. El equipo, todo el equipo, digamos, está formado por investigadoras tanto de historia, sociología como de letras. eh, las más grandes, digamos, del equipo. En realidad, hace muchos años que venimos trabajando sobre escritoras argentinas de inicio del siglo XX. Y por nuestra forma, nuestra propia metodología, digamos, de trabajo, eh, trabajábamos con archivos, entonces sacábamos muchas fotos y mirábamos los materiales y teníamos como una charla recurrente que tenía que ver con cómo mostrar o cómo valorar esos materiales respecto de cómo aparecen, de quiénes son las escritoras que aparecen y demás, era un poco como formaba parte de esa conversación por un lado. Por el otro lado, hay un grupo de, o sea, las otras profesoras que forman parte del equipo, que en realidad son investigadoras en formación. En un momento, todavía estábamos en pandemia, y yo les propuse armar esto que más o menos ahora está tomando forma. La idea era hacer un archivo digital en la que mostráramos los materiales en los que aparecían publicadas distintas escritoras. Lo que en principio, lo que se ve ahora y lo que fue la primera etapa tenía que ver con mostrar pues, fundamentalmente el trabajo de Alfonsina Storni. En segundo lugar nos propusimos lo de Arminia Brumana, pero hubo otro archivo, el CEDINSI, que subió mucho material de Arminia Brumana, entonces ahí lo dejamos y no subimos tanto. Y Angélica Mendoza, en realidad porque una de las profesoras es especialista en ella, pero el foco principal, digamos, en esta primera etapa, nuestra sensación es que más que un archivo de escrituras es un archivo de Storni, Mm. porque es de quien más tenemos material, porque tanto en mi caso como en el de Graciela Queirolo, que es otra de las investigadoras del grupo, eh, terminamos siendo de alguna manera especialistas en Alfonsina o las que más trabajamos con el archivo, ¿no? Junto con otras compañeras como Mariela Méndez, Alicia Salomone, que son amigas cercanas, digamos, al equipo. Em, terminamos teniendo mucho material, lo fuimos, incluso digitalizamos de nuevo para que el material tenga mejor calidad y demás. De Stormy porque es quien más teníamos, ¿no? Pero tanto con Graciela como con Marina Becerra, que es la otra investigadora que forma parte del equipo, también queríamos transmitir algo que nos interesaba decir, que es que aun cuando dentro de la literatura, sobre todo la literatura argentina, Storni, como otras escritoras, como podría ser Victorio Campo, Nora Lange, Salvadora Medina Rubia, pasan a ser como los grandes nombres o los nombres más conocidos de la literatura. Ellas estaban acompañadas, rodeadas
más o menos rodeada por un montón de mujeres que escribían. Ujú. Quizás no escritoras descollantes, no lo sabemos, no importa eso, ¿no? Pero sí había mucha escritura con firma femenina, y entonces otro de los objetivos del archivo en una segunda etapa, digamos, es ir incorporando escritoras en este sentido. Empezar a subir textos de ellas o retratos de ellas. A principios del siglo XX se hacían muchos retratos, había mucho de este tipo de reportajes y figuras y demás con los que se hacían retratos, con lo cual nuestra idea después es ir agregando más escritoras. eh, bueno, eso, ¿no? Y entonces mostrar que en realidad eran un montón las que escribían. Esa es un poco la idea. Sí, es muy Eh, interesante que se van como rearmando piezas, ¿no? Por ahí Esa perdidas es la y sensación. la obra, el trabajo de recuperación de ustedes es fantástico. Sí, 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 lo vamos haciendo de a poco, es un trabajo, bueno, que lleva mucho trabajo, digamos, bastante lento y demás para hacerlo, pero la idea un poco de recuperación es esa, ¿no? Es mostrar tanto aquellas figuras más canónicas como las otras más desconocidas, pero que efectivamente trabajaron de la escritura, ¿no? Esa es un poco la idea. Pero además es un archivo que por eso dice escrituras y archivos feministas, porque también queremos agregar documentos que provengan del feminismo, de las diferentes épocas, ¿no? De las que estamos hablando, diferentes momentos. La idea sería armar una cronología personal, por decirlo así, digamos, no una cronología tradicional, en la que mostremos distintos documentos del feminismo que de alguna manera están hablando, no están diciendo qué pasa con las mujeres o con las disidencias en determinados momentos. Ujú. Eso todavía está en construcción, yo, bueno, ahora se los voy a ir mostrando, así lo van viendo, pero que, y ahí es cuando incorporamos otras estudiantes de maestría que están trabajando más en historia del feminismo. Entonces la idea es ir armando como un palimpsesto en ese sentido, ¿no? De ir armando todo ese archivo, digamos, que combine ambas esferas, por así decirlo. Y que vaya creciendo, porque en realidad inevitablemente es un archivo de escritoras argentinas de inicio del siglo XX en este momento, por deformación profesional. Yo siempre digo eso. Bueno, ¿por qué? Y porque es lo que nosotras trabajamos y lo que más conocemos. La Mm. idea es que esto crezca, eh, y que se vaya expandiendo, ¿no? O sea, y que se expanda para donde quiera, porque en realidad la ventaja que tiene un archivo digital, en contraposición por ahí a los proyectos académicos que son más duros y más estrictos, la idea de un archivo digital es que crezca como podamos y para donde podamos, porque ahí no tenemos tantos límites, ¿no? De alguna manera. Sí, ¿no? Está Y esa que, facilidad en lo digital. Hay una claro, sección, ¿no? sí. Que tienen que es como repositorio abierto, eso me gustó mucho, y es para que también la gente pueda enviar, ¿no? Nuevos materiales. Claro, puede aportar, Ujú. sí, sí. Sí, De hecho, nos eso está pasó bárbaro. Ujú. que con esto que si bien todavía es poco, pero con esto que tenemos de Storni, nos pasó que nos escribió eh, una mujer, que ella tenía guardadas unas cartas de Alfonsina Storni, porque resulta que su abuelo en algún momento se había carteado con una Storni muy joven que estaba trabajando en un pueblito de la provincia de Santa Fe como maestra, y ella llegó a guardar dos o tres cartas, ¿no? Entonces se da eso, que enseguida, bueno, te escriben y te cuentan, entonces nos mandó las fotos de las cartas, ese tipo de... Genial, genial, realmente, sí. Sí, Qué sí, sí. bueno. Tania, ¿nos querés empezar a mostrar la página? Sí, Dale, dale. mira, a ver si Sí, voy compartimos compartiendo pantalla. Sí, pantalla. y vamos viendo. Ah, espérate que la tengo que abrir acá, me parece, primero. Sí, Ahí, ahí va. Perfecto. ya. Ahí la vemos. Ahí se ve, ¿no? Sí, sí, Bueno, este es perfecto.
el inicio, en donde explicamos un poquito, bueno, cuál es nuestro proyecto, que ahí mencionamos incluso algunos trabajos de archivo con los que tenemos una relación tanto académica como afectiva bastante importante, ¿no? Como el diccionario de Lily Sosa de Newton y cierta colección de escritoras que armó una vez María Teresa Andrueto, que fue un blog, bueno, en fin, esas cuestiones que de alguna manera es en donde nos ubicamos, digamos. Después podemos ver a las integrantes del grupo, que yo recién les mencionaba, que están, bueno, Marina Becerra, Clara Charrúa, Lucia Esteban, Graciela Queirolo y Martina Bloch, que es el grupo, ¿no?, con el que estamos trabajando y estamos haciendo estas cuestiones. Después se puede entrar a la pestaña de autoras, y acá es donde vamos a ir agregando, bueno, en este momento hay poquitas, están estas tres, pero la idea es acá ir agregando escritoras. Voy a entrar en el de Storni para contarles un poco lo que se puede ver. Esta es como una pequeña presentación de ella, con una pequeña bibliografía, en realidad una bibliografía que es sugerencias, nada más, por si alguien quiere trabajar. Y después está lo que nosotras vamos digitalizando, que eso lo hemos dividido en algunas partes, digamos. O sea, tenemos por un lado la poesía, que ahí hemos descubierto, por ejemplo, en las bibliotecas acá en Argentina no están todas las primeras ediciones de los poemas de Alfonsina. Alfonsina tiene 7 poemarios, así que es algo fácil, digamos, de encontrar. Sin embargo, faltan todavía, los estamos buscando porque en las bibliotecas de acá no los hemos encontrado, así que estamos ahí en esa búsqueda de ver si los encontramos afuera para completar, digamos, la poesía. Después tenemos una sección que se llama miscelánea, que es en donde ponemos, por ejemplo, en este caso lo que se puede ver acá es un autorretrato que ella hace, que se llama Autodemolición, que es muy lindo, pues muy irónico y demás. Y entrevistas, retratos, ese tipo de textos sobre ella, reseñas también. Y después tenemos una sección de teatro, en donde vamos poniendo las obras de teatro, y una sección de prosa. En realidad en la prosa, lo que nosotras vamos poniendo es una zona de la escritura de Storni, que es la zona en la que ella se dedicó al periodismo. En donde escribió crónicas, escribió poemas en prosa también, hizo varios de ese tipo de colaboraciones. Entonces esta, por ejemplo, yo les cuento una nomás para que vean, ella la publicaban en la revista cultural, digamos, de La Nación, y en este caso, lo que nosotros acá hacemos es poner los datos de la publicación. Cuando sabemos en dónde está físicamente, lo agregamos, en este caso lo sacamos de la Biblioteca Nacional, y después se puede cliquear acá y directamente se accede al archivo. Este es el archivo que nosotras digitalizamos, y una cosa que a nosotras no nos gusta, digamos, mostrar de esto, es que se vea no solo el texto de ella, sino en qué contexto aparece, ¿no? O sea, cuál es el tipo de letra que se usa, cuáles son los dibujos que aparecen, las otras fotos, para que se entienda un poco cuál es ese contexto en el que aparecen, digamos, este tipo de textos. Y esto en realidad ¿cómo es? Es un archivo en PDF que se puede bajar, y entonces así es algo accesible a todos, ¿no? En el sentido en que podemos bajarnos los materiales que queramos. Algunos son más pesados, otros más livianos, pero bueno, este sería más o menos el material, digamos, que tenemos. Y después tenemos otra sección que se llama Feminismo, que en realidad está en construcción. Acá en realidad hay un pequeño texto con algunas fotos. Estas son fotos de toda la movida sufragista en Argentina a principios del siglo XX.
Estas son manifestaciones feministas ya más actuales, de los 80 y ya del siglo XXI. Y lo que queremos en realidad hacer acá es ir agregando algunos archivos que hacen a los feminismos de esa época, para también entender, y me parece que ayuda a entender cómo las escritoras dialogaron o no con las discusiones del feminismo de su momento. Que algunas estuvieron más interesadas, otras menos, pero que en realidad eso aparece también bastante. Así que esa sería nuestra intención acá, que esto recién lo estamos armando, así que todavía no tenemos material, pero vamos a tener en breve. Y después tenemos una sección de novedades en la que vamos agregando diferentes noticias. Por ejemplo, en este caso hay un dossier que que en este caso lo coordiné yo perdón, por el burro adelante para que no se espante, con la profesora Marila Méndez, que es una amiga muy querida, y que armamos un dossier un poco a propósito de una nota de un cronista de inicio del siglo XX, que era Juan José Reilly, que él publicó una nota que decía, hay 200 escritoras en Argentina, ¿no? Y a partir de las fotos y los nombres de esas escritoras, es que empezamos a pensar un poco para armar un dossier con los estudios. Después hicimos otra a propósito del 8 de marzo, que en este caso hicimos una nota en la que hicimos hincapié en el 8 de marzo de 1984, porque son los 40 años de muchas cosas, son los 40 años de la democracia, son los 40 años de una marcha muy grande, como fue la del 8 de marzo de 1984, con una democracia recién estrenada y con una sociedad todavía muy herida, ¿no? Con las heridas demasiado abiertas todavía de la dictadura. Bueno, entonces ahí nos propusimos hacer esa pequeña intervención. Y después, otra cosa que vamos a ir poniendo en novedades es lo que vamos subiendo. En este caso, por ejemplo, terminamos de armar todas las crónicas de Storni que escribió en La Nación con el seudónimo Tao Lao. Eran crónicas femeninas. Estoy casi segura de que ya con esto tenemos todas las crónicas online. Así que para nosotras fue una linda noticia porque sabemos como que ese combo ya está como bien armadito y son textos que la verdad que son muy lindos de leer, ¿no? Muy entretenidos, sobre todo como con esta estrategia del seudónimo que tenía Alfonsino y demás. Así que, bueno, esa es un poco la idea de la página, que como les decía, es algo que no estamos ahí haciendo, ¿no? De a poco. Buenísimo. Buenísimo el trabajo, Tania, y compartirlo. Y bueno, queda también el planteo de que queda abierto a colaboraciones futuras, ¿no? Te quería Sí, preguntar si, bueno, ya es muy ardua la tarea en la que están, ya con empezar con Storni nada menos y lo que cuentan, ¿no? En la página de que a pesar de ser una escritora canónica, ¿no? Y tan analogada y la sí. encontramos en todas partes, claro, su obra poética, pero lo demás, su faceta por ahí como Está activista, suelto. ¿no? Bueno, Está igual lo suelto, mismo ¿no? Es pasa como con los armando. poemas que Ujú. ella publicaba, digamos, en cualquier revista Sí, para hacerse unos pesos, por decirlo así. sí. Y eso es parte, y es bien de los escritores de esta época, ¿no? Claro. Con todo el aumento que hubo a inicios del siglo XX de las posibilidades de publicar, era toda una cuestión, digamos, todo un tema. Entonces, sí, ahí hay un montón de textos dispersos. Nuestra idea ahí sería, bueno, juntar todo eso para tener una visión un poco más amplia y compleja de lo que era Alfonsina como escritora, digamos. Exacto, todas esas múltiples facetas, ¿no? Y de las, Claro. de las otras también, que están Sí. empezando por el momento, me asomé un poquito a verlas, porque la verdad no las conocía, tanto como Alfonsina, pero interesantísimo, esas facetas feministas como activistas, ¿no? Sí. Impresionantes cómo lo hacían todo y cómo
este, bueno, encima en el contexto en el que se encontraban, ¿no? Social, cultural, más que nada social, político, con los Sí, roles sí. y las expectativas hacia las mujeres tan rígidas, ¿no? En el No momento. tan rígidas y tan difíciles. En ese sentido, Sí, bueno, tanto Alfonsina, bueno, como Angélica Mendoza también, que tiene un perfil mucho más político, ¿no? Mucho más sí, ligado a la actividad política y a sus discusiones con el feminismo y demás, en una sociedad muy patriarcal. O sea, hay algo que siempre digo que no nos olvidemos como referencia, que es que eh, las mujeres no tenían derechos, o sea, no podían firmar un cheque, no podían alquilar un local, no ujú, podían vender ni comprar propiedades. Recién en 1926 obtienen los derechos civiles, con lo cual es una situación realmente muy complicada, ¿no? Para estas mujeres que tienen inquietudes intelectuales, en definitiva. ujú, exacto. Y Alfonsina eso lo vio con mucha claridad. Fue de aquellas mujeres que vio claramente cómo era, o sea, cuál era esa lógica del patriarcado que trataba de alguna manera de encorsetarla. Por eso es tan interesante lo que hace con las crónicas femeninas, Ujú, porque las crónicas femeninas funcionan como un dispositivo de hacer mujeres machistas, ¿no? O sea, mujeres que obedezcan al patriarcado, digamos. Y bueno, y ella se mete ahí justamente para demostrar que no, que esto no tiene por qué ser así, que en todo caso hay que repensar ese lugar de la mujer, digamos, que tiene que defender la autonomía económica, que tiene que tener un trabajo, que no se le va a ir la vida en un matrimonio, ¿no? Ese tipo de cuestiones. ujú, Eh, que esa y tanto la cuestión de los hijos, otro gran tema en Alfonsina, propiamente feminista, digamos, es la cuestión de los hijos naturales, sí, porque en aquel momento los hijos considerados ilegítimos, o sea, los nacidos fuera del matrimonio, eran parias socialmente, digamos, y eran marginados en la sociedad y demás. Entonces fue toda una lucha que llevó adelante. todo, por todos lados, ¿no? Siendo madre Sí, sí. soltera, sí, sí. Impresionante. Sí, como ustedes bien dicen en el inicio de la página, es un grupo de rebeldes, de contestatarias, ¿no? Claro. Eso me parece que por ahí es el hilo en común que las va uniendo y va a ir formando todo este gran Sí, pulpo. sí, sí. Muy interesante, es una labor ardua, pero la verdad es que la contribución que están haciendo para investigadores, profesores, estudiantes es genial, porque es como, o sea, los viajes a archivos y demás, ¿no? Poder tener digitalizado todo esto es genial. Ujú. Sí, sí, eso es lo que nos gustaría hacer. Vamos a ver si Sí, podemos seguir sosteniéndolo, ojalá que sí, sí, porque bueno, la definitivamente. Sí, situación sí, está bastante complicada por acá, pero bueno, vamos a tratar en la medida de lo posible, de seguir sosteniéndolo y que nuestra idea ahí, y es una idea que también viene de una militancia feminista, es la democratización de los archivos, ¿no? Que claro. realmente haya un acceso, digo, lo más amplio posible a estos materiales, ¿no? Que esa Exacto, es un poco nuestra exacto. intención, ¿no? Sí. Y que no quede solo en el aula o en el grupo de investigadores, ¿no? O en el círculo, sí, está Más bárbaro. chico de la academia, sino ¿No? Sí, sí, exactamente, Tania. es un Eh, poco. ¿Piensan que en algún momento se llegará a ampliar a otros países? Es un montón ya con Argentina, pero ¿qué piensan? Mira, sí, a mí me Ujú, gustaría mucho nuestra idea, así, eh, sí, haciendo, no sé, una idea un poco utópica, pero la idea es ir haciendo ujú, redes con otras páginas, por ejemplo, que sería como lo más simple, de alguna claro, manera, ¿no? claro, Eh, Eso yo creo que ya lo iría haciendo crecer bastante, y si no, directamente incorporar escritoras de otros países, o por lo menos de Latinoamérica, como para ir pudiendo agrandarlo. En realidad la idea es agrandarlo por donde podamos, ¿no? exacto. O sea, tanto avanzar en el siglo como avanzar en los países, como, Sí, qué sé yo, incorporar, por ejemplo,
eh, escrituras que tengan algún diálogo con el feminismo. Nuestra idea tampoco es que sean escritoras, o sea, solo mujeres, digamos, Ujú, no, en ujú, principio lo son, ujú. pero no es necesariamente algo excluyente. Quizás lo excluyente va a venir sobre todo por el lado de que no querríamos eh, relatos eh, que estén del lado del patriarcado, digamos, claramente Claro, patriarcales. Eso claro. no, digamos, Ujú, ¿no? Pero claro. un Pedro Lemebel. Vamos a Ujú. suponer que Sí, sí, exacto. los Ujú, descendientes de Pedro Lemebel ujú, nos dan el exacto. archivo. Bueno, fantástico, digamos, lo Sí. digitalizamos, lo ponemos, ¿no? O sea, eso es un poco Genial. Sí, 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 se nuestra entiende. idea. Y de hecho ya desde el título, archivo de escrituras, ¿no? Queda Claro, muy amplio, ujú, es una buena idea ahí también, y activismo, sí. que no lo limita solo a que las autoras sean mujeres. Ujú. Muy bien, bueno, ya saben los que nos están escuchando que por contacto de que la idea es esa, ¿no? Compartir y ponerse sí, poder llegar a otros archivos y quizás eso, Y hacer una buena distribuir red, más, ¿no? sí, sí, Hacer una buena red y que esto sea sí, tan sí. grande como sea posible. Esperemos que siga el apoyo institucional y financiero. Son Ojalá. tiempos muy difíciles. Así que, Sí. bueno, nuestra solidaridad y esperemos sí que esto pueda seguir porque es realmente maravilloso. Así que felicitaciones por la tarea a vos, Tania, como directora general y a todo el equipo. Bueno, muchas No, gracias, de por verdad, por favor, este espacio. un gusto. Sí, Chao. chao, gracias.